Gracias por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero yo que bien. Es martes y al ser martes, pues estamos matriculados en la Escuela de la Oración, ¿cierto? Comenzamos nosotros hace 8 días la exposición de un salmo. ¿Cuál salmo? Comenzamos hace 8 días la exposición de un salmo. Pregunta, ¿cuál salmo? El Salmo capítulo 15. Muy bien, muy bien. Usted me regaló el salmo, el nombre del salmo, el título que es sobre el Salmo 15. Sin embargo, nosotros le dimos otro nombre a ese salmo. ¿Cuál fue el otro nombre que nosotros le dimos a ese salmo? Sí, ese es el título del salmo, los que habitarán en el monte santo de Dios. Pero, ¿cuál es el nombre que le dimos nosotros a ese salmo hace 8 días? Es el salmo de la... ¿Cómo fue que lo llamamos? ¿Se acuerda? Yuhu, bueno, la pregunta es para todos entonces. Permítame saludarlos de a uno y hacer la pregunta a cada uno también. La pregunta es para Magnori, para Marta León, para Juan Esteban, para Joana, para Diva, para Natalia, para Zoila, para Marley, para María Sánchez, para Cristina, para Magda, para todos. Aló. Sí, señora. Sí, señora, te escuchamos. Bueno, estaba yo diciendo que ese es el nombre que aparece en la Biblia, claro que sí, es el nombre que aparece en la Biblia. Y esa frase se formula en la pregunta del versículo 1. Pero también dijimos nosotros que bien podría llamarse también el Salmo de... Pero mire que no son... Ok, van apareciendo las respuestas, muy bien. Es el Salmo de las preguntas y las respuestas, muy bien. En el versículo 1 hay dos preguntas. Y en los versículos 2, 3, 4 y 5, parte A, pues hay una serie de respuestas. Y termina con una partecita que es una promesa en la última parte del versículo 5. Entonces este Salmo, capítulo 15, recuerde usted tiene 5 versículos. 5 versículos, eso es lo que tiene. Y esos 5 versículos se dividen para su correcto estudio en las partes que hace 8 días dijimos, ¿cierto? Que en donde encuentra usted en el versículo 1, encuentra usted dos preguntas. Dos preguntas que hace quién. Revise el subtítulo, regáleme el nombre, por favor. Dos preguntas que hace quién. Revise el subtítulo. Dos preguntas que hace David, ¿cierto? Ahí dice que ese salmo lo escribió David, inspirado por el Espíritu Santo. Ok. Y entonces, a partir del versículo 2 y hasta el versículo 5, parte A, pues usted encuentra unas respuestas. Las respuestas, ¿quién las da? También lo aprendimos hace 8 días. ¿Quién es el que le responde? Muy bien, las respuestas las da Dios.
Y en el versículo 5, parte B, usted se encuentra con una promesa que tiene que ver con las preguntas del versículo 1 y con respuestas que van desde el versículo 2 hasta el versículo 5, parte A. ¿Está claro cuál es la división? Ya vimos nosotros lo que son las preguntas, ¿cierto? Las preguntas dicen: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y hace 8 días hablábamos nosotros de habitar, hablábamos de morar, o sea, hablábamos de permanecer, ¿cierto? Hablábamos de no ser intermitentes. Muchas veces caemos en eso, en la intermitencia. A Dios no le gusta la intermitencia. ¿Qué se entiende por intermitencia? Regáleme su definición de intermitencia. Intermitente, ¿qué es eso? Muy bien, gracias. Entonces, sinónimos. Intermitencia es inconstancia. O sea, no ser constante, ¿cierto? Intermitente es ir y volver, y está buena, muy bien. Intermitencia es, muy bien, hola Ana Milena, ¿cómo estás? Es a veces sí y a veces no, eso es intermitencia. Intermitencia es algo que se apaga y se enciende como los bombillitos de Navidad. Intermitencia es un rato sí y otro no. Intermitencia es sin firmeza, muy bien Natalia, ¿cómo estás? Intermitencia es de vez en cuando. Todo eso, hola Diva, ¿cómo estás? Eso, todo eso es la intermitencia. Pues a Dios no le gusta la intermitencia. Dios odia la intermitencia. Dios aborrece la intermitencia. ¿Por qué? Porque la intermitencia está directamente relacionada con algo que Apocalipsis capítulo 3 en el mensaje a la Odisea se enseña claramente. La intermitencia está relacionada con algo que Dios aborrece. Que le repito, usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y está relacionado con algo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea. Excelente. Está relacionado es con la tibieza. Una persona tibia es una persona que no es ni caliente ni fría, ¿cierto? O sea, no es ni de allá ni de acá. Usted no sabe, usted no la puede identificar claramente. ¿A qué se refiere eso? ¿De qué trata eso? Usted no sabe. ¿Quién sabe qué será esa cosa? Porque está allá, pero está acá, pero está... Me he dicho, está allá y está acá y realmente no está en ningún lado. Es que cuando hablamos del agua tibia, usted no puede decir que está caliente y usted no puede decir que está fría. Entonces usted no puede decir que pertenece al reino, pero tampoco puede decir que no pertenece al reino. O sea, no puede decir que pertenece a la luz, pero tampoco puede decir que pertenece a las tinieblas. Entonces no puede decir que le pertenece al diablo, pero tampoco puede decir que le pertenece a Dios. No puede decir que le sirve al diablo, pero tampoco puede decir que le sirve a Dios. Porque es que esa intermitencia es sospechosa. Pero sí tiene que ver con todo lo que se está diciendo. La inconstancia, el ir y volver, a veces sí, a veces no, tiene que ver con la tibieza. Precisamente son las preguntas que se hacen en el versículo 1. ¿Quién habitará? Porque es que ahora recordemos, eso de habitar o morar tiene que ver con lo contrario a la intermitencia, inconstancia, ir y volver, a veces sí, a veces no, etc. O sea, el habitar y el morar tiene que ver es con qué. Que es la pregunta que se hace en el Salmo capítulo 15. Eso tiene que ver con permanencia. ¿Con qué más tiene que ver? Tiene que ver con, regáleme otra palabra que no sea permanencia. Tiene que ver con firmeza, exacto, muy bien. ¿Con qué más tiene que ver? Tiene que ver con constancia, muy bien. Tiene que ver con establecimiento, muy bien. Ser estable. Tiene que ver con perseverancia. Perseverancia tiene que ver con disciplina también. Recuerde usted lo que Santiago nos dice con respecto al hombre de doble ánimo. Complete el versículo, por favor, porque dice que el hombre de doble ánimo, complételo, por favor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice claramente la Biblia. Entonces está hablando de una inconstancia. Pero dése cuenta que si hay inconstancia en las manos, inconstancia en los pies, inconstancia en las acciones, ¿sí? Es porque primero hay un doble ánimo. ¿Y hay un doble ánimo en dónde? Ahora, qué impresionante cómo se conecta una cosa con la otra, ¿no?
Porque es que el doble ánimo, ¿en dónde reside? El doble ánimo, ¿en dónde está? El doble ánimo, ¿en dónde vive? ¿En dónde vive? ¿En dónde vive? Sea más preciso, por favor. ¿En dónde vive el doble ánimo? ¿En dónde vive el doble ánimo? Natalia, qué cosa tan impresionante. En la mente que está en el cerebro. Lo único que falta es que nos dijeras la mente que está en el cerebro, cerebro que está en el cráneo. Muy bien. Cráneo, cerebro y mente que conforman la cabeza. Qué genial, muy bien. Excelente como lo relacionan en la mente. Ahora que la mente está directamente relacionada con el alma, sí. Pero como estamos tratando de hilarlo todo para que usted se dé cuenta que lo que aprendemos el lunes se conecta con lo que aprendemos el martes. Porque esa es la palabra de Dios, así funciona la palabra de Dios. Todo hace parte entonces de un gran rompecabezas que se va armando poco a poco. Y ese es el Espíritu de Dios que nunca jamás se contradice. Por más que el lunes estemos viendo un tema y el martes estemos viendo otro tema, ¿qué tiene que ver el tema de la renovación mental del lunes con el tema de la escuela de la oración del martes? Aparentemente nada. Pero por supuesto que todo. Porque si está hablando, si es el mismo espíritu que habla el lunes, ahora es el mismo espíritu que habla el martes, lógicamente tiene que haber una conexión en todo esto que se está diciendo. Entonces, el habitar o el morar tiene que ver con permanencia, con firmeza, con constancia, con ser estable, con ser perseverante, con ser disciplinado. O sea, con fijarse y no moverse. O sea, tiene que ver con responsabilidad. ¿Cierto? Tiene que ver con responsabilidad. Tiene que ver con que yo tengo algo que hacer. Yo tengo un granito o una piedra que poner ahí. Yo tengo una ocupación ahí, una labor que realizar. Me toca a mí, yo no puedo dejar que los demás la hagan. Es mía, es mi responsabilidad. La pregunta tiene que ver con firmeza. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Entonces a continuación aparecen pues las respuestas. Las respuestas pues entonces las da Dios, que hablábamos hace 8 días y decíamos que se necesita como la fe de un niño. Ahora, hay una gran diferencia aquí, porque puede ser que uno se confunda, ¿no? La Biblia dice claramente que uno tiene que recibir el reino de Dios como lo recibiría un niño, o sea, con la fe de un niño. Pero hay una gran diferencia entre tener la fe de un niño y tener una fe infantil. Ayúdame a descubrir, por favor, la diferencia entre tener la fe de un niño y tener una fe infantil. ¿Cuál sería la diferencia de eso? ¿Cuál sería? Ayúdeme. Jesús dijo que la fe de un niño era válida. Y sin embargo encontramos en la Sagrada Escritura muchos ejemplos de fe infantil. O sea, es un infantilismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre tener la fe de un niño y tener una fe infantil? Ayúdame a descubrir la diferencia, por favor. Y si ya la descubrió, escríbala ahí. Que hay mucha gente que tiene la fe de un niño. O sea, esa confianza tan pura, tan chévere, tan fundamental. Pero hay otra gente que dice que tiene la fe de un niño, usted no se la da por ningún lado. Lo que tiene es una fe infantil. Bien, ayúdeme, lo que se le venga a la cabeza, escríbalo. Recuerde, aquí no se equivoca el que escribe y contesta quizás mal. Aquí se equivoca el que no participa. Aquí se equivoca, aquí falla, es el que no se involucra. Si usted está contestando y de repente lo que contestó no es tan exacto, igual yo le felicito y le agradezco por participar. Pero si usted no está participando, pues entonces ahí viene la falla, porque no se involucra. Si yo me equivoco, yo voy aprendiendo, porque me equivoco y me abro a la posibilidad de que me corrija, de corregir conceptos. Y entre todos lo vamos corrigiendo. Y yo mismo voy aprendiendo de todos ustedes. Las preguntas y las respuestas tienen eso. Es que usted va aprendiendo de la exposición, pero en la medida en que usted va respondiendo, obvio que luz viene a mi vida. Yo también soy edificado, por eso yo le pido participe. Porque si no, solamente usted recibe edificación y yo no la recibo. Entonces, bueno, yo voy leyendo, usted va escribiendo. Dice Marley, el niño todo lo cree. ¿Ok? Dice Natalia algo muy chévere, la fe infantil es inmadura y la fe de un niño es seguridad. Muy bien. Magnori dice, la fe de un niño es verdadera. Ana Milena dice, cree sin ninguna malicia.
Joana dice, la diferencia es que el niño confía, pero una fe infantil es inmadura. La fe del niño está en su inocencia. Gracias, Cristina. La fe de un niño es segura y sin malicia. Bien. Fe infantil, sin cimientos, sin bases, sin razón. Fe de un niño, con confianza de algo que los demás no creen y lo cree real. La fe infantil es inmadura, pero la fe de un niño confía plenamente. La fe infantil tiene que ver con la religiosidad. La fe de un niño es la que aprueba a Dios. Bien, ok. Mire, la fe de un niño, estamos hablando de un niño, puede ser una relación entre un niño y alguien, ¿cierto? El niño tiene una confianza plena y segura. ¿En qué confía el niño? ¿En qué confía el niño? En los padres. Muy bien, excelente. ¿En qué de los padres? Hablemos de la mamá o el papá, hablemos de uno solo. ¿En qué de ese papá o en qué de esa mamá es que el niño confía? Excelente. Excelente, Ana Milena. Aquí está hablando una mamá. Basta que usted regrese a su posición de mamá o a su posición de papá para con sus hijos. ¿Cuál es la confianza que tienen sus hijos en usted? En lo que usted le dice a ese hijo. En lo que usted le dice. De ahí la importancia de tener palabra para con los hijos, ¿no? Tanto en lo positivo como en lo negativo. O sea, tanto en el beneficio, en el galardón, como en el castigo, la reprimenda o la exhortación cuando se comportaron mal. Porque van a decir, mi papá o mi mamá tienen palabra. Y mi papá y mi mamá me prometieron esto y me la cumplieron todita. Tanto lo positivo como lo negativo. Repito, tanto lo positivo en la recompensa, en el galardón por si se comportaba bien, pero también en la reprimenda, en la exhortación, en el castigo si se comportaba mal. Eso es palabra. Entonces el niño va a ir creciendo con una seguridad impresionante en la palabra de su papá o en la palabra de su mamá. Y a eso se refiere el Señor cuando dice que el reino de los cielos se tiene que recibir como lo recibiría un niño. O sea, creyendo en la palabra de su papá, en este caso nuestro Padre Dios. La palabra de nuestro Padre Dios se encuentra en la Biblia, es la Sagrada Escritura. ¿Lo estamos comprendiendo? Si usted tiene una plena seguridad, una plena confianza en lo que enseña el texto bíblico, quiere decir que usted tiene la fe de un niño, porque confía plenamente en lo que su padre, en lo que su papá le dice en la Biblia. Tanto en lo positivo como en lo negativo. Tanto en el galardón, en el beneficio, como en la exhortación, la reprimenda o el castigo, porque así es Dios. Dios no hace excepción de personas, Dios no tiene favoritos, no. Dios tiene íntimos, sí, pero no tiene favoritos. La comunión íntima de Jehová es para con los que le obedecen, para los que guardan su pacto, a ellos les dará a conocer su pacto. Dios tiene íntimos, pero no tiene favoritos, en el sentido de que Dios no hace excepción de personas. Si usted quiere ser íntimo de Jehová, íntimo con el Padre, tener intimidad con el Padre dice, claro que sí, tiene íntimos. Dios permite la intimidad con sus hijos, la confidencialidad, la privacidad, la cercanía, la comunión, la relación íntima para con Él. Pero el Señor no tiene favoritos en el sentido de que no hace excepción de personas. En el sentido de que si me tiene que castigar a mí, lo va a hacer. O como me va a castigar a mí si yo predico el Evangelio, con mayor razón. El texto de Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, a mayor conocimiento y a mayor servicio, mayor grado de responsabilidad. Dios no hace excepción de personas. No, Dios no tiene hijos consentidos, no, Dios no tiene hijos favoritos. Dios tiene íntimos, pero no favoritos. Ese es el carácter fabuloso, maravilloso, impecable, extraordinario de nuestro Padre. Y si usted cree esto, usted tiene la fe de un niño. El niño entonces desarrolla fe en base a las palabras de su papá. Y lógicamente las palabras de su papá están demostrando el carácter de su papá. Porque el carácter se demuestra es cuando lo que usted dijo que iba a hacer, usted lo cumple. Si usted dice que va a hacer pero no cumple, ¿dónde está el carácter? No hay carácter. ¿No? Otra vez, el carácter se manifiesta, se ve, se nota, es cuando usted cumple lo que dice que iba a hacer, como el padre que dice que va a hacer algo conmigo y pues lo hace. Tanto en lo positivo como en lo negativo. Pero si yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, sobre todo en esas relaciones que son tan
especiales, tan importantes, relación de padre con los hijos, si el padre le dice al hijo que va a hacer algo y no lo hace, pues no solamente está fallando a su palabra, sino que está fallando a su carácter. ¿Quién me lo está entendiendo? ¿Está claro? ¿Puede decir amén a eso? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Las palabras y el carácter están conectados? ¿Debería uno ser de palabra? ¿El sí de uno debería ser un sí? ¿El no de uno debería ser un no? ¿Qué dice usted? ¿O debería uno convertirse más bien como en un juguete, un alcahueta, un sinvergüenza, un permisivo? ¿Qué dice usted? ¿O es mejor criar a los hijos así, en medio de esa disciplina, en medio de la formación del carácter y en medio de palabra es palabra? ¿Cierto? Así se debería hacer. Ahora, ¿qué tan fácil es eso? Es muy difícil hacerlo. Nosotros estamos en pleno desarrollo del carácter. Por lo tanto, en pleno desarrollo de esa conexión entre el carácter y las palabras. Que alguno pueda decir, que alguno de nosotros pueda decir, yo siempre lo que prometo yo lo cumplo. Pues eso no es tan cierto. Porque muchas veces las mismas situaciones alrededor impiden que uno termine cumpliendo. O sea, tengo toda la voluntad de pagarle, o tengo toda la voluntad de cumplirle, o tengo toda la voluntad de ir, o tengo toda la voluntad de estar, pero algo pasó, algo que yo no había contemplado ocurrió y me está impidiendo ir, o al menos me está impidiendo llegar a la hora que yo le dije que iba a llegar. Le estoy incumpliendo mi palabra, estoy fallando entonces a mi carácter. Entonces no es tan fácil y no es tan sencillo hacerlo, pero precisamente confiamos en que Dios no tiene las mismas limitaciones que nosotros tenemos. Que Dios no tiene limitaciones ni de tiempo, ni de espacio, ni de movimiento, ni de desplazamiento, ni limitaciones físicas, ni limitaciones económicas, ni ninguna clase de esas limitaciones. Ninguna clase de limitaciones. Muy bien. Mientras que la fe infantil, como usted muy bien lo dijo, la fe infantil es una fe inmadura. La fe infantil no tiene un cimiento. La fe infantil no está basada en las palabras del Padre. No. La fe infantil está basada en supuestos, en suposiciones. El infantil supone que las cosas deberían ser así. Supone que el Padre piensa así. Supone que esa es la voluntad del Padre. Supone que ese es el deseo del Padre. Supones. Supuestos, pero no tiene una base sólida. Es que yo pensé que, no, debería tener algo más sólido, pero no lo tiene, es infantil. Entonces, como es infantil, entonces es un niño, entonces es un inmaduro, entonces es un carnal. Es un carnal entonces. Es muy diferente la fe de un infantil entonces a la fe de un niño. El Señor halagó la fe del niño, pero no halaga la fe infantil. ¿Esto está claro para poder continuar? Y hay que prestar mucha atención a esto, porque puede ser que yo diga que yo tengo la fe de un niño, cuando en realidad yo lo que tengo son supuestos en la cabeza, suposiciones en la cabeza. O sea, yo lo que tengo realmente son como conjeturas mías, como ópticas, perspectivas o puntos de vista míos, que yo creo que es así, yo creo que Dios obra así, yo creo que lo que Dios quiere es esto, pero no tengo realmente un piso, no tengo realmente una base. Si usted le pregunta al niño, ¿por qué está ahí paradito? Pues el niño dirá, yo estoy aquí paradito porque mi papá me dijo que me quedara paradito y que ya venía. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar ahí paradito? Hasta que mi papá venga. Pero usted está seguro que su papá, pues por supuesto que mi papá va a venir. ¿Y cómo sabe que su papá va a venir? Porque mi papá siempre cumple lo que dice. Mi papá me dijo que venía y mi papá viene. O sea, el niño tiene claro cuáles son las palabras de su papá. El infantil no. El infantil se para en una esquina y dice, yo estoy aquí esperando que venga mi papá. ¿Está seguro que su papá va a venir? Pues yo pienso que sí. Yo supongo que sí. Pero su papá le dijo que venía. No.
¿Y su papá le dijo que se estuviera ahí paradito? No. ¿Dónde está su papá? No sé. ¿A qué horas va a venir? ¿Quién sabe? ¿Será que regresa? Quizás. Esa es la diferencia. Entonces aquí viene nuestro Dios, porque cuando uno tiene preguntas, quiere decir que tiene dudas. Las dudas no son buenas, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces cuando hay dudas, cuando hay preguntas es porque hay dudas. Y cuando hay dudas, pues no hay certeza. Cuando hay dudas, pues no hay convicciones. Ahora, ¿cómo se sacan corriendo las dudas? ¿Cómo se sacan corriendo las preguntas? Pues respondiendo a las preguntas. ¿Cierto? ¿Cómo se saca corriendo la ignorancia? Pues recibiendo conocimiento. No hay otra manera de sacar corriendo la ignorancia. Es que a veces decimos nosotros, y se conecta con el tema de la renovación mental, que a veces decimos nosotros que estamos cansados de tanta ignorancia nuestra, ignorancia de nuestra parte, ignorancia en el conocimiento de Dios. Muy bien, pero ¿está haciendo algo para salir de la ignorancia? ¿Está haciendo algo para sacarla corriendo? ¿Está haciendo algo para sacar corriendo las preguntas, para sacar corriendo toda duda, para saber, entender, conocer realmente cuál es el camino de Dios? La respuesta será quizás no. Y por eso es que las dudas persisten. Y yo paso la semana, los meses, los años con las mismas preguntas. Y una pregunta trae otra, y una duda trae otra. Y el escepticismo trae más escepticismo. Y la falta de fe genera más falta de fe. Entonces pues se me va la vida y yo nunca crezco. Yo crezco es cuando yo encuentro respuestas a mis preguntas. Cuando yo encuentro un conocimiento que reemplace mi ignorancia. ¿Y cómo hago yo? Pues humildad para preguntar, humildad para someterme a un estudio, humildad para someterme a un estudio bíblico, humildad para someterme a una clase. No todo el mundo tiene la misma humildad. Me pregunto yo, si se invita a todas las personas, a todos los que están en el grupo, se publica esto para hasta por Facebook, corriendo el riesgo que hemos corrido, ¿no? De que entre a las clases gente, personas que abran sus micrófonos y se dediquen a decir groserías, a maltratar y a amenazar, como a usted le consta que nos pasó en una clase. Algún día hablé acerca de un grupo cerrado, acerca de que nos toca limitar el ingreso, reservarnos el derecho de admisión, y alguno se ofendió y dijo que nos estábamos volviendo elitista. Claro, es fácil que alguien lo diga, que alguien lo hable, cuando no es él el que está recibiendo amenazas por hacer lo que hacemos. Entonces es fácil que alguien hable cuando no está metido en los zapatos de uno. Pero entonces, se invita a todo el mundo, y la pregunta es, ¿se invita a todo el mundo? A nadie se le está cobrando un solo centavo por dictar esta clase que se dicta prácticamente todos los días de la semana, con excepción de un par de días. Y la pregunta es, ¿por qué no todo el mundo se sienta? Porque para esto se necesita humildad. La humildad es reconocer que yo necesito conocimiento, que yo no me las sé todas, que hay áreas en mi vida que están llenas de dudas, están llenas de preguntas, están llenas de incertidumbre, que yo necesito ese conocimiento. Quizás esa clase traiga respuestas a mis preguntas. Ahora usted se ha dado cuenta que sí es así. Clase tras clase se van desenredando los nudos. Clase tras clase viene la verdad, y la verdad nos hace libres. Bien. Entonces dice, el Señor dice en su palabra que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Eso es Oseas capítulo 4 versículo 6. Muy bien. Me enseña a prepararme más, escudriñar más las escrituras. Muy bien. Que la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Muy bien. Que me falta mucho por aprender. Ok. Entonces se llama humildad, sencillez de corazón. Entonces vienen las respuestas. Y las respuestas divinas, como lo comenzamos a ver hace 8 días también, desde el versículo 2, entonces comienza a responder. Note que la pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? La primera respuesta dice, el que anda en integridad. Eso es lo primero, el que anda en integridad. Pregunta, ¿esa frase la expusimos hace 8 días? Sí. ¿No es cierto? Que hay una serie de frases que se convierten en esa serie de respuestas que le da Dios a David.
La segunda, hace justicia. ¿La expusimos o no la expusimos hace 8 días? También, ¿cierto? La tercera, habla verdad en su corazón. También. Es más, ahí cuando hablamos de la verdad, porque se habla es con la boca, pero dice habla verdad en su corazón, ahí nos detuvimos nosotros. Nos detuvimos e hicimos un énfasis acerca de la necesidad de que el corazón esté bien guardado y que la lengua esté bien refrenada. También lo vimos. En el versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua. Que si usted se da cuenta tiene que ver con el punto 3, ¿no? Llevamos 4. Primero, el que anda en integridad. 2, el que hace justicia. 3, el que habla verdad en su corazón. 4, el que no calumnia con su lengua. Pues tiene que ver el punto 4 con el punto 3. El punto 3 dijo, habla verdad en su corazón. Pues está hablando la verdad. Pues si está hablando la verdad, entonces no puede ser que esté calumniando. O está en la verdad o está en la calumnia. La calumnia, entiéndase calumnia como una mentira. Entonces habla verdad en su corazón y no habla mentiras con su lengua o no calumnia con su lengua. O está en la verdad o está en la mentira. A eso se refiere el versículo 1 cuando habla de quién habitará o quién morará. O sea, firmeza. Porque no puede ser que por un lado yo sea la verdad y la verdad y la verdad y por el otro lado yo sea un calumniador o un mentiroso, un inventacuentos, un chismoso. Como que estos son condiciones para la firmeza, estos son condiciones para la estabilidad. Si yo tambaleo, o me deslizo, o me desmayo, términos que aparecen en la Biblia, es por falta de firmeza. ¿Pero por qué no tengo firmeza? Yo no tengo firmeza porque no cumplo con las condiciones dadas en el Salmo capítulo 15, o las condiciones requeridas, exigidas en el Salmo capítulo 15. Las condiciones hasta el momento van 4. Ahora revisemos una quinta, también el versículo 3. Es el versículo 3, ni hace mal al prójimo. Note, no le hace mal al prójimo, que se desprende del punto 4, porque el punto 4 dice, no calumnia con su lengua. ¿A quién estaba calumniando? Pues al prójimo. Pero este no calumnia con su lengua, o sea, no habla mal del prójimo. Pero después de que dice no habla mal del prójimo o no calumnia con su lengua, a continuación dice no le hace mal. Una cosa es hablar mal y otra cosa es hacerle mal. Está hablando mal, pero aparte le está haciendo mal. O sea, está usando sus manos, sus maquinaciones, sus acciones, muy bien, para hacerle mal al prójimo. Pero aquí dice no le hace mal al prójimo. ¿Por qué no soy firme? Pues porque no ando en integridad. ¿Por qué no soy firme? Pues porque no hago justicia. ¿Por qué no soy firme? Pues porque no hablo verdad desde mi corazón. ¿Por qué no soy firme? Pues porque quizá me la paso calumniando con la lengua. ¿Por qué no soy firme? Pues porque quizá me la paso haciéndole mal al prójimo. Aquí están las condiciones de la firmeza, pero también las condiciones de la no firmeza. Ahora revisemos el punto 6. También en el versículo 3 dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Note, no admite reproche alguno contra su vecino. Esta frase es espectacular. ¿No? Porque mire, puede ser que no esté haciendo o que esté cumpliendo con lo que se dice que no se tiene que hacer en el punto 4. ¿Qué es lo que nos dice el punto 4? No calumnia con su lengua. Ok. O sea, aprendió a tener la lengua quieta. ¿Quién de ustedes considera que al fin aprendió a tener la lengua quieta? O sea, al fin aprendió a no usar la lengua para calumniar, vituperar o andar metido por allá en problemas. ¿Quién considera y usted dice, eso sí lo aprendí? O sea, esa lección yo la tengo. Yo no muevo mi lengua para esas cosas. ¿Quién reconoce la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la operación del Espíritu Santo obrando en usted que dice, eso conmigo no, eso conmigo ya no? No le estoy preguntando a usted que si en el pasado sí, le estoy preguntando a usted que si en el presente ya.
que si en el presente usted ya logró y dice, eso ya en mi gloria a Dios ya. O sea, que usted diga, mire, mis defectos, mis errores, desaciertos o pecados van es por otro lado, pero no por ese lado de la lengua. Porque yo la lengua aprendí a tenerla quieta, aprendí a usarla para edificar a los demás y aprendí a no moverla para desagradar a Dios y para ofender al prójimo. Maravilloso eso que usted está respondiendo. Muy bien. Qué chéverísimo. Y no le estoy preguntando que si en el pasado, porque todos tenemos un pasado, negro, oscuro, feo, sino que si en el presente. Y eso quiere decir obra del Espíritu Santo. Y eso quiere decir operación del Espíritu Santo. ¿Quién le da un gracias, Señor Jesucristo, en este momento? ¿Quién le da gracias a Dios en este momento? ¿Quién le dice gracias, Señor? Que realmente vea una transformación en mi propia vida. Y realmente cuando llego yo a un salmo como el Salmo capítulo 15, pues hay partes que a mí me avergüenzan, pero hay otras partes que yo digo, uy, el Señor ha operado poderosamente en mi vida. Bien, excelente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero una cosa es cumplir lo que dice el punto 4, que no calumnia con su lengua. O sea, yo no muevo mi lengua para hablar mal de nadie, dice el punto 4. Pero otra cosa es el punto 6, porque al punto 6 dice admitir reproche alguno contra su vecino. O sea, una cosa es yo hablar en contra del prójimo y otra cosa es yo escuchar a otro cómo habla mal en contra del prójimo. ¿Me estoy haciendo entender? Se lo repito. Una cosa es el punto 4, yo hablando mal del prójimo. Que usted pueda decir, no, eso conmigo no. Pero otra cosa es el punto 6, yo prestando atención o parando oreja a alguien que viene a hablarme mal del prójimo. Así yo no hable, así yo no conteste. Pero aquí dice el punto 6, no admita reproche alguno contra su vecino. O sea, no use su lengua para dañar al prójimo, pero tampoco preste sus oídos para recibir la contaminación o la basura que otra persona viene a descargar allá en su alma en contra de su prójimo. Aparte de que eso es cuidar el alma, ¿no? Porque el alma como se contamina tan fácil, se hiere tan fácil, se ofende tan fácil, como se las cree tan fácil. Esas cosas sí se las cree fácil el alma. Es muy dura para creer la palabra de Dios, pero es muy fácil para creer chismes. Pero entonces aquí el tema es, ay venga Ana Milena, ay yo le quiero hablar de una cosita, ¿usted conoce a don o a doña? ¿Cuál? Ay pues ese que vive ahí al lado suyo, ahí en el segundo, en el primero, en la calle, en la carrera, en la diagonal, en la transversal. ¿Y qué pasa con? Ay pues imagínese que, no, porque eso es como hablar con la serpiente. Otra vez nos remitimos nosotros al huerto del Edén y recuerde que la falla de Eva, la razón por la cual cayó Eva fue porque se puso a hablar con la serpiente. Le respondió el argumento a la serpiente. Le leo. Cuando la vecina me para hablar de mi vecina, excelente hermanita Marta León. Ser alcahuete de habladurías, excelente, muy bien. O sea, no. La carita de Ana Milena, no sé, como nerviosa. No permitir que se hable mal del prójimo cuando está ausente. Sí, no. ¿Qué necesidad tiene usted venirme aquí a hablar del prójimo? O sea, yo no admito ni yo hablar mal del prójimo, ni que usted venga y me hable mal del prójimo. Eso a mí no me sirve. Eso a mí no me edifica, no me hace progresar, no me prospera, no me escala, no me potencializa, no. Eso a mí me estanca, eso a mí me hace pecar. Entonces eso no lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque es una de las razones por las cuales yo pierdo firmeza. Pues cuando hablan mal de otra persona y lo permito, exacto. Mire lo que dice Magnori. Cuando hablan mal de otra persona y lo permito, ¿seré yo el tema de conversación cuando yo me vaya? Claro, pero por supuesto, porque lo que uno siembra uno lo recoge. Ya, hoy están hablando mal del prójimo, mañana estarán hablando mal de mí. Porque fue lo que yo sembré, yo presté el oído. Pero yo no abrí la boca para hablar mal, no, pero prestó el oído. Y es que decídalo, usted no es caneca de basura de nadie. Que nadie se le acerque a hablarle mal de porque usted no es caneca de basura de nadie, quiérase. Eso es amor propio.
Quiérase. De manera muy decente, muy diplomática. No tiene que ser grosero o grosera. Pero de manera muy decente usted puede sacar el cuerpo y decir, no, manito, eso conmigo. No, pero porque a mí no me sirve, porque no me edifica, porque no me proyecta nada bueno. No edifica. Porque termino hablando mal también del vecino. Qué pena voy de afán. Muy bien. Que sale de la boca es contaminación para mis oídos. Muy bien. Ok. Muy bien. Recuerde que la Sagrada Escritura dice que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre. ¿No? No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. Porque el fariseo, mire, el fariseo es así de fariseo. El fariseo se cuida muy bien en todo lo que come. De modo que va a comer todo lo limpio, no lo inmundo registrado en la lista del Antiguo Testamento, sino todo lo limpio. Pero hablemos de un fariseo de este tiempo. Entonces un fariseo de este tiempo, entonces se va a cuidar muy bien en todo, en harinas, en carbohidratos, en grasas, en azúcares, etcétera, etcétera, etcétera. De una dieta impresionante y todo se lo va a cuidar. Y es así de disciplinado. Pero por el otro lado, cuando abre la boca, se la pasa rajando, hablando, chismoseando, vituperando, escarneciendo, mintiendo. Entonces la pregunta es, ¿debería ser más bien una dieta o un ayuno, y un ayuno permanente de chismes, habladurías, escarnios, vituperios y etcétera? Porque él cree que lo que le contamina su hombre interior es lo que entra por la boca, o sea, los alimentos. Y cuando usted le habla de una onza de azúcar, casi que se persina 3 veces. Pero cuando tiene que abrir la boca y hablar mal de los demás, ahí sí no tiene ningún tipo de escrúpulo. Si se va a cuidar la alimentación, cuídese en la alimentación, está en todo su derecho. Pero también cuide lo que sale por su boca, porque eso es lo que verdaderamente contamina al hombre, según palabras del Señor Jesucristo, y estas palabras las creemos como niños. Entonces, muy bien, Germán, sí, lo que sale de la boca es contaminación para los oídos. No me ayuda a hablar mal del prójimo. Ok, muy bien, de acuerdo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Yo le pregunto, ¿está de acuerdo? ¿Puede decir amén a eso? ¿Es correcto que lo que sale por la boca, lo que realmente contamina los oídos, la mente, el corazón, la voluntad, el alma, la espiritualidad de la otra persona? Y que uno debería cuidarse muy bien en eso, y que decir eso conmigo no. Ay, no, pues tan espiritual. Pues gracias por decirme así, porque sí, yo quiero ser espiritual. Ay, no, pues tan santurrón. Eso sí no se lo acepto, porque santurrón yo no quiero ser. Ay, no, pues tan santo. Esa palabra sí se la acepto porque está en la Escritura. Dios nos llama así. O sea, no se ofenda con los argumentos. Sencillamente, utilice el escudo de la fe, levante el escudo de la fe y contrarreste los dardos de fuego del diablo, los dardos de fuego del enemigo. Eso en el punto 6. Ahora, un punto 7, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Note lo que dice. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Yo escribo la frase y pasamos a exponerla. Bien, entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Dice el punto 7, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquel a cuyos ojos. Está hablando de mis ojos, ¿sí? Y de los suyos. Está hablando de su discernimiento, de su forma de ver, de su óptica o de su perspectiva o de la manera como usted analiza la situación. Ahora a continuación habla de una persona vil. Y a continuación habla de un menosprecio. O sea, yo estoy viendo al vil, el vil está siendo menospreciado y yo estoy de acuerdo. ¿Cómo así? Pregunta, ¿qué es una persona vil? Y aclaro, aquí no está diciendo aquel a cuyos ojos el justo es menospreciado. No está hablando de un justo. Está hablando de una persona vil.
Y como está hablando de una persona vil, pregunta de qué clase de persona está hablando. Que dice el texto que el vil debe ser menospreciado. Entonces, ¿qué es una persona vil? ¿Qué entiende usted por vil? Vil. Hay que ser muy vil para hacer eso. O la vileza, otro término que se desprende de la palabra vil. ¿Qué es eso de ser vil? Vil. Ah, ya lo entendí. ¿Lo entendiste? Explícalo. A ver. Ojo que Natalia nos dijo algo. Natalia dijo, ya lo entendí. Si ya lo entendió, nos lo va a explicar Natalia. Esperemos que escriba. Pero yo voy leyendo lo que usted escribió. Vil es el que es humillado por el soberbio y orgulloso. Vil es el que aprueba el mal, dice don Henry. Vil es el que anda en maldad, dice Diva. Vil es una persona despreciable, dice don Henry. Vil es un malvado. Ya lo entendí, dijo Natalia. Vil es un prepotente. Vil es el despiadado. Ok. Muy bien. Por ahí vamos, sí. Sí, una persona vil, es una persona despiadada, es una persona despreciable, es una persona que es capaz de hacer un montón de vilezas. El término vileza significa un montón de malignidades, un montón de cosas impensables, inimaginables, malignas en contra de otro ser humano. Eso es un vil. O sea, usted imagínese a alguien malo, re malo. Eso es una persona vil. ¿Sí? En esta sociedad, ¿cómo se trata a la persona vil? O sea, ¿cómo se trata a la persona vil? Al corrupto, al mentiroso, ¿cómo se trata? ¿Cómo se trata a la persona que, no importa los medios, consiguió el éxito, no importa los medios, consiguió plata, no importa los medios, consiguió dinero, consiguió fama, consiguió poder? Punto. Es poderoso económicamente, pero en el fondo de su corazón es una persona vil. ¿Cómo lo trata la sociedad? La sociedad lo respeta. La sociedad lo llena de halagos, la sociedad lo trata muy bien, la sociedad lo alaba, lo halaga, lo aplaude, le extiende el tapete, le riega pétalos por donde quiera que va pasando. Ese es el doctor, esa es la eminencia, ese es el reverendo, ese es el importante en esa sociedad. Y conocemos muchos, desde el punto de vista de la política, por ejemplo. No tenemos que mirar muy lejos nuestro propio país. Gente vil que es tratada con 1000 honores. Qué cosa tan terrible, ¿no? La ley que defiende al malhechor, la ley que defiende al ladrón, la ley que defiende al corrupto, la ley que defiende al violador, la ley que defiende al secuestrador, la ley que defiende al maligno. Mató a miles de personas y entonces ahora se convierte en un individuo importante en la sociedad, en un precursor de paz en la sociedad. Hay esa doble moral acá. Ok. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo colocamos? Pero a los ojos del justo, a los ojos del cristiano, como el cristiano tiene una perspectiva justa, de eso se habló en el punto 2, como el cristiano tiene una perspectiva justa, esa perspectiva justa lo obliga a, cuando analiza el caso de la persona vil, mirarlo o considerarlo con menosprecio. O sea, realmente no es tan importante como la sociedad dicen que es importante. Realmente esa persona no tiene el valor en esa sociedad como el resto de la sociedad dice que tiene el valor. Esos famosos artistas de ahora que incitan a la droga, al alcohol, a la prostitución, que incitan a las adolescentes, a los muchachos, y los ven como los grandes artistas, llenan estadios, están llenos de plata, y una cosa y la otra. ¿Usted cómo ve eso? Usted no puede considerarlo, no, pero es que es un gran artista, la sociedad dice que es un gran artista. Entonces yo tengo que considerarlo de la misma manera. No, porque usted es justo, porque usted es cristiano, porque tiene conocimiento de la palabra de Dios. De manera que usted lo ve como una suciedad, como una inmundicia. Usted ve todo lo que hace sencillamente como los hilos del enemigo, los hilos del diablo, influenciando una sociedad hacia el mal. Así lo tiene que catalogar usted. Dice, yo veo a esas personas vacías. Excelente, Cristina. Ahora, ¿cómo lo ve usted?
¿Realmente usted ve al perverso como perverso? ¿Realmente usted ve al abominable como abominable? ¿Usted ve al inmundo como inmundo? ¿Así lo cataloga? ¿Así lo ve? ¿Así lo examina? ¿O estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno? Aquí dice claramente que una de las condiciones para habitar en el tabernáculo, para morar en el monte santo, es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Punto. Lo veo como una persona vil, ya, punto. Así tiene que ser. Ahora, el punto 8, en el versículo 4, dice, pero honra a los que temen a Jehová. Yo creo que podemos decir, como dijo Natalia hace un rato, ya lo entendí también. Entonces dice, honra a los que temen a Jehová. Honra a los que temen a Jehová. Porque es la otra cara, ¿no? Mire, dice, aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero, aparece un pero honra a los que temen a Jehová. Entonces pregunta, ¿el cristiano a quién ve con una óptica de menosprecio? O sea, ¿a quién le resta el valor en la sociedad? Al vil, al villano, al que hace lo malo, al doctor ese que se baña en honores, pero por dentro es un completo corrupto y asesino. Ahora, ¿a quién honra en su óptica el cristiano? Pues honra a los que temen a Jehová. Esos son los que reciben honra. Esos son los que reciben reconocimiento de parte del cristiano. Así no sean pues reconocidos mundialmente, así no se bañen en honores, así no les rieguen pétalos, así no les extiendan la alfombra, así no los aplaudan por donde van. Pero dice, pues una persona que tiene una conducta, que le sirve a Dios, que tiene un testimonio, que honra, que obedece al Señor, que falla pero se arrepiente, se levanta y sigue adelante. Eso es algo que yo honro, es algo a lo cual yo le doy valor. ¿A qué le da valor usted? A una persona que le teme a Dios. ¿A qué le resta valor usted? A una persona que aunque esté llena de plata, que aunque esté llena de fama, que aunque esté llena de poder, que aunque esté llena de seguidores, pero no honra a Dios, al contrario, avergüenza a Dios, denigra a Dios, pisotea a Dios. Eso no puede tener valor a mis ojos. Lo que sí tiene valor es el temor de Dios. Respeto a los que hacen el bien. Excelente, Marta León. Al que honra a Dios y a su palabra. Muy bien. Así sean menospreciados por la sociedad, lo estamos entendiendo muy bien. Ahora, revise usted su óptica, revise usted su perspectiva, su forma de ver las cosas. ¿Ve usted las cosas de esta manera? Es decir, para usted no tiene tanto valor una persona si tenga miles de seguidores, miles de millones, etc. Si no tiene a Dios en su vida, pues ¿qué tiene realmente? Mientras que el otro, así no tenga todo lo que tiene el primero, pero tiene a Dios en su vida, entonces lo tiene todo. Ese es el que tiene el valor, ese es el que tiene la honra y es el que tiene el reconocimiento. ¿Lo ve usted así? ¿Lo puede ver usted así? Ok, muy bien. Porque esa es la condición número 8. Ahora, 9. Mire lo que dice. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mire, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hay una situación muy tensa aquí, descrita aquí, que puede hacer que una persona cambie todo lo que ya se mencionó en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son cosas a destacar. Son virtudes a aplaudir. Porque resulta que apareció alguien que está hablando mal de él. Note, el punto 4, no calumnia con su lengua. Es yo hablar mal del otro, no lo voy a hacer. El punto número 6, no admite reproche alguno contra su vecino. O sea, alguien viene a hablar conmigo del vecino. No lo admito, no quiero tampoco, no quiero hablar mal, ni que alguien venga a hablar conmigo mal de otro. No lo quiero. Pero aquí el punto número 9 es que alguien está hablando mal de mí. Es diferente al punto 4 y es diferente al punto 6. Pero tiene que ver con la lengua.
Y ese no solamente está hablando mal de mí, no solamente está hablando mal de usted, sino que está jurando que es así. ¿Cuál es la reacción de uno cuando el otro habla mal de uno y hasta jura? Y le jura por todos los santos y hasta, mire, hasta es capaz de jurarle por el mismo Dios que usted hizo, o que usted dijo, o que usted no hizo, o que usted no dijo, etcétera, metiéndole en problemas con la lengua. Pero ¿cuál es la tendencia de uno cuando uno descubre que están hablando mal de uno? ¿Y cuál es la tendencia de uno cuando uno descubre que hasta están jurando? Se lo juro que es así. Le juro que es que Joan es terrible. Le juro que Marta León hizo eso. Y está hablando con el vecino. Yo no me presté para eso. Eso le sacó la piedra al diablo. Ahora me metieron a mí en chismes. Y no solamente están hablando, sino que están jurando. Bien. En una sola palabra, la tendencia mía es a cambiar. A cambiar. Es cuando el uno dice, mire, yo no era así, pero fulano me hizo cambiar. ¿Sí? O sea, fulano me dañó de tal manera que ahora yo me cerré y soy como antisocial, o como asocial, o como no tan dado a la gente, o como tan hermético, o como tan... O sea, lo dañó realmente. Lo bonito que se venía construyendo como persona, amable, amorosa, decente, caballerosa, pues se dañó. Ahora se convierte en una persona como cerrada, como hermética, como que no puede accesar a esa persona a nadie, como que alguien le quiere hablar, alguien le quiere saludar y ni siquiera da cara para saludar. No es que sea mala persona, es que alguien lo dañó o los chismes lo dañaron, pero no debería ser así, porque es que la condición número 9 es, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Note la última frase, dice, no por eso cambia. O sea, uno no debería cambiar así la gente hable mal de uno. Uno no debería cambiar la forma de ser, lo que Dios está construyendo en uno. Así la gente esté jurando, juramentándose para hacerle daño a uno. Eso es lo que dice ese punto número 9, ¿no? Que es de lo más complejo del asunto. Porque es que literalmente es que se le metan a uno al rancho. Literalmente tiene que ver con que hablaron mal, con que escarnecieron, con que vituperaron. Literalmente tiene que ver es con que planearon el mal contra mí. Y entonces yo qué hice, devolví mal por mal, no, recuerde que no lo puedo hacer. Entonces me vengué, no, porque la venganza no es mía. Entonces todo eso lo tengo que controlar de tal manera, porque analícelo y se va a dar cuenta que si yo no controlo eso, esas ganas de írmele encima a esa gente, si yo no controlo eso, entonces yo cambio. Y si yo cambio, pierdo firmeza, que es precisamente las preguntas que se hacen en el versículo 1. Vamos en 9. Ya tenemos las 7 de la noche, hasta aquí llegamos por hoy, respetando el horario convenido. Pero yo le quiero hacer una pregunta. De las 9 cosas que hasta el momento hemos examinado, y a esas 9, pues le faltan 2 todavía, que vamos a ver dentro de 8 días en el versículo 5. De esas 9, ¿cuál considera usted, humanamente hablando, como la más difícil? Solamente colóqueme el número, no tiene que escribir toda la frase. Vuelva a leer en su cuaderno. Usted puede decir la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Y de esta manera terminamos la exposición de hoy. ¿Cuál considera usted, humanamente hablando? No me va a decir, no, que con Dios todo es posible. Claro que con Dios todo es posible. Pero humanamente hablando, desde su perspectiva, ¿cuál considera usted que es, como la más fregada? Esa es la más compleja, la más difícil de todas. La que usted considere. Vuelva a leer la lista de 9. Recuerde, faltan 2, la vemos dentro de 8 días. Pero ¿cuál considera usted que es como la más difícil? La 9, la 9, la 9, la 9, la última, la 9. Sí, claro. Andar en integridad, bueno, la conducta, hacer justicia, bueno, hablar verdad en su corazón, sí, no calumniar, bueno, uno lo puede lograr. No hacer mal al prójimo, sí,
no admitir reproche alguno, no prestar el oído, bueno, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, claro, es que yo cómo voy a aplaudir a una persona que hace mal. Honra a los que temen a Jehová, claro que me toca mostrar respeto hacia estas personas, pero no cambiar cuando la gente está inventando cosas de mí, chismoseando, rajando, vituperando, escarneciendo y hasta juramentándose. Difícil. Bendito Dios, te damos gracias. Que tu nombre reciba honra, gloria y alabanza, mi Dios, por esta palabra. Tienes tú toda la razón. Y hoy nos damos cuenta, bendito Señor, cómo las condiciones de la firmeza, las condiciones de la persistencia, las condiciones de la perseverancia quedan claramente plasmadas en ese Salmo capítulo 15. Te doy infinitas gracias, bendito Señor, por la manera como edificas mi vida. Te doy infinitas gracias, mi Dios, por la manera como nos llevas a esos momentos de lucidez en los cuales decimos, ya lo entendí. Porque eso es obra, operación de tu Santo Espíritu. Que yo pueda leer un texto que a simple vista es confuso, pero en algún momento se ilumina, eso quiere decir que tu Espíritu está presente y yo te lo agradezco, mi Dios. Te agradezco, bendito Señor, la manera como nos edificas, como nos llenas de luz, como nos muestras el camino, la senda, como nos dices que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal. Tu voluntad es mi firmeza, mi estabilidad, y me muestras el camino para lograrlo en 11 cosas. De esas 11 llevamos 9. Y te pido, Señor, que yo las pueda practicar, no solamente recibir en una clase y escribirlas en un cuaderno, sino llevarlas a la práctica. Te pido, Señor, que esta clase sea transmitida a muchas personas, que esta clase sea colocada en las manos de muchas personas, que este link sea compartido con muchas personas y que muchas personas vengan a ser edificadas con esta información. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.